Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Muñoz, creador de los canales Nada que Hacer, Trompedia Irregular, y es un gusto estar aquí en la Feria Estatal de Humanidades, Ciencias e Ingeniería en su modalidad en línea. Y pues quiero felicitar a todos los finalistas que llegaron hasta acá. Y hoy quiero hablarles de un tema bien particular. Quiero hablarles sobre estar aburridos. Quiero decirles que estar aburridos es lo mejor que les puede suceder. Ustedes han de decir, ¿este tipo qué me está tratando de decir? Quiero mostrarles. Ahí tenemos el título de mi presentación. Ahí pueden checar todos mis canales. Yo les digo que estar aburridos es lo mejor que les puede pasar porque pues ahí escuchamos, ¿no? Que nos dicen que es bueno aburrirnos para despertar la creatividad, pero hay que entender por qué. Entonces, para eso quiero definir primero qué es estar aburrido, ¿sí? Entonces, si buscamos la definición en internet, nos dicen que es algo incapaz de entretener o de divertir. La verdad es que a mí esta definición no me fue suficiente. Entonces, pues traté de deducir otra, que es esta. Las cosas repetitivas y que no parecen ir a ningún lado, ¿ok? Cuando vemos algo que sucede muchas veces, pues simplemente no nos llena. Y eso nos pasa, por ejemplo, en el Internet, que ahorita voy a ir hacia allá. Entonces, las cosas repetitivas y que no parecen ir a ningún lado son las que, pues, se transforman en aburridas. Y cualquier cosa se puede convertir en aburrido. Y para eso tengo este ejemplo. Ustedes seguramente conocen a Mr. Elon Musk. Entre todas sus empresas, hay una que se llama The Boring Company. Boring es la traducción en inglés tanto de perforar como de aburrido, ¿sí? Y a mí me encanta la palabra boring en inglés o aburrido en inglés porque tiene que ver con este proceso de perforar, ¿saben? Es una cosa que se repite y parece que no lleva a ningún lado. O sea, pónganse a pensar ustedes a lo mejor con un taladro, hacer un orificio es algo repetitivo y aburrido. Entonces esta palabra me encanta, cómo define el estar aburrido y cómo el cavar un túnel o perforar algo, pues lo define como aburrido, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que ahorita estamos en un tiempo en el que pues estamos rodeados de redes sociales, ¿sí? Todos pensamos, ay, todos estamos aburridos, pero gracias a las redes sociales estamos entretenidos, siempre estamos conectados, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram, ¿no? Todas estas redes sociales que nos mantienen entretenidos, tenemos un montón de juegos en línea. Ahorita está muy famoso este de Among Us, que estás ahí en una nave tratando de descubrir quién es el impostor que está saboteando la nave. Entonces, tenemos toda esta conexión, todas estas fuentes de información, pero aún así, pues nos aburrimos, ¿saben? Eh, está bien interesante porque a pesar de que las redes sociales nos aburren, pues seguimos buscando. Y por eso, por ejemplo, Facebook es un scroll tan rápido. Seguimos pasando y pasando y pasando, buscando qué es lo que nos puede entretener, ¿sí? Y eso está un poco, digamos que feo, porque nuestra atención ya está solamente en ese dispositivo con esa información limitada, que ahorita voy a ir a hablar de la información limitada. Entonces, quiero ahora contarles un poquito sobre qué es esto de estar aburrido, ¿no? Esto es lo que les decía. Aún así, nos aburrimos y seguimos buscando en línea. Pero quiero decirles qué es lo que pasa cuando estamos aburridos. Cuando estamos aburridos, no estamos interesados en lo que ocurre allá afuera en el mundo, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, ni siquiera estamos interesados en lo que sucede en nuestros pues, propios pensamientos, ¿sí? Eh, Cuando estamos aburridos, ni siquiera soportamos estar con nosotros mismos. Ajá. Y si no, tratamos de distraernos para no ponernos a pensar, ¿saben? Nos mordemos, nos empezamos a buscar el barrito o el grano, qué sé yo, ¿no? Pero no podemos estar con nuestros propios pensamientos. Y hay otra cosa que también quiero contarles sobre estar aburridos, que es un buen indicador sobre que nuestra existencia no es suficiente. ¿Sí? Muchos dicen así como que ya se está metiendo en cuestiones filosóficas, pero no. Estar aburrido nos dice que hay algo que no pueda llenarnos. Y de hecho aquí tengo una imagen de Sísifo, del microcosmos, del mito de Sísifo, que él siempre está cargando
una piedra y al llegar a la cima, la piedra vuelve a caer y digamos que su maldición es tener que volver a subirla. Y eso es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros los humanos. Siempre estamos buscando algo que hacer, siempre necesitamos estar entretenidos y nunca vamos a encontrar este significado allá afuera, ¿no? Digo, no me quiero meter tanto a esta cuestión de filosofía, pero está muy interesante el saber que el estar aburridos es parte de nuestra vida y es un indicador muy bueno, ¿saben? De hecho, eso lo tengo aquí en la siguiente lista. Cuando estamos aburridos, se activa nuestra memoria fotográfica, pensamos en el otro, también creamos eventos o diálogos hipotéticos en nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, ¿no? De empezar a pensar qué hubiésemos dicho al conversar con alguien, al pues tener estas ilusiones de lo que se nos ocurre con el otro. Por eso es que puse esto de pensamos en el otro como individuo, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo esto lo que produce es que, pues, como no hay nada distrayéndonos ni llenándonos de información, pues empezamos a ser creativos. Y eso es a lo que quiero llegar con esta parte de estar aburridos, ¿saben? Para esto tengo que explicarles un poquito para mí, cuál es el proceso creativo, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles esta otra lámina en donde el proceso creativo va más o menos así. Nosotros copiamos, transformamos y combinamos las cosas. Déjenme explicarles. El copiar se traduce en, imagínense que somos un músico, que somos alguien joven que quiere aprender a tocar, por ejemplo, un nuevo instrumento. Entonces, lo primero que hacemos, digamos que voy a aprender a tocar la guitarra, es pues ir con un profesor y que me enseñe tal cual una canción como alguien más ya la ha tocado. Ahí lo que estoy haciendo es copiar completamente. Con el tiempo empiezo a aprender a tocar la guitarra. ¿Y qué sucede? Ya soy bueno, ya toco las canciones que copié de otros y empiezo a transformar esas canciones. Empiezo a notar que si le jalo un poquito, que si muevo el dedo, que si le agrego otra nota, se escucha diferente y mejor. Entonces empezamos a transformar eso que copiamos, ¿sí? Y ya que somos fluidos en esta cuestión de transformar, lo que vamos a hacer ahora es combinar, ¿sí? Eso está bien padre porque vamos a empezar a mezclar todas estas cosas que aprendimos, que modificamos o que transformamos y que ahora estamos combinando para crear algo nuevo, ¿sí? Eso está muy, muy padre. Me encanta este chart del proceso creativo porque creo yo que lo explica muy bien. Y quiero aclarar una cosa. Me voy a saltar esta presentación, pero yo quiero decirles que somos una colección de experiencias, ¿sí? Somos conectores de ideas. Entonces, para poder crear ideas nuevas, necesitamos, pues, copiar mucho, necesitamos transformar y combinar. Y les cuento todo esto porque es bien importante esta parte, ¿sí? Tendemos a limitar nuestras fuentes de información, ¿sí? Nos quedamos en las redes sociales, estamos todo el tiempo consumiendo noticias que vemos en Facebook, la parte tal vez un poco creativa de TikTok de que alguien hace algo y lo copiamos para ver cómo lo puedo modificar y crear algo nuevo, está interesante. Nos metemos a YouTube también para buscar información nueva y ver cómo se hacen las cosas, buscamos tutoriales, a lo mejor videos de entretenimiento. Y está muy bien. Toda esta parte del internet es bastante vasta, es muy grande, pero tiene que ver con lo que les decía al principio. Es repetitiva y parece que no llega a ningún lado. Todos los años vemos el mismo meme sobre que la luna se va a acercar y que no la vamos a volver a ver tan cerca dentro de 2000 años. O que va a haber un eclipse que va a hacer que se corten las telecomunicaciones. Ajá. Todo esto con el tiempo se vuelve aburrido. Y es lo que les decía sobre que el internet, pues, simplemente es aburrido. Decidimos poner nuestra atención en estas redes sociales y andamos así como caballos. Estamos limitando pues las fuentes de información que consumimos. Debemos de
pues tratar de expandir lo que consumimos en Internet para no caer en este vicio aburrido, el cual nos va a llevar a que no aprendamos nada nuevo, que no copiemos nada y que no lo transformemos y combinemos, y que simplemente pues nos limita, ¿sí? Y que no nos lleva a estar aburridos. O sea, es un círculo vicioso horrible. Entonces, mi recomendación para ustedes es, hay que tratar de salirnos de esto. O sea, todos vamos a seguir consumiendo las redes sociales, pero lo que quiero decirles es que ustedes deben de tratar de salirse de ahí. En estas mismas plataformas hay más información que nos puede llevar hacia otros lugares en la web, hacia simuladores. Hay unos simuladores sobre el universo, sobre qué pasaría si hacemos muy pequeño el Sol y lo reducimos a 1 centímetro. Entonces se forma un hoyo negro, ¿no? Entonces nos podemos investigar todas estas cosas que jamás vamos a ver en las redes sociales. Tal vez alguien lo mencione, pero de nuevo, el alcance está bien, bien limitado, ¿no? Entonces, no limiten sus fuentes de información a solamente las redes sociales para copiar y crear cosas nuevas. Quiero, para terminar esta presentación, quiero contarles algo, un experimento que se hizo en Estados Unidos. Déjenme, adelantamos por acá. Es un estudio que hizo el profesor Timothy Wilson en la Universidad de Virginia, y se han hecho otros estudios similares en donde lo que él trataba de demostrar es que él trataba de demostrar que los examinados, los que estaban en este experimento, preferían hacer algo con sus propios pensamientos. Perdón, preferían hacer algo que estar con sus propios pensamientos. El experimento iba así. Él tomaba a los examinados, los introducía a un cuarto con paredes blancas, iluminado y sin ninguna distracción. No había absolutamente nada más que un botón que cuando tú lo tocabas te daba un choque eléctrico. Ajá. Entonces él primero entrevistaba a las personas y les preguntaba que si preferían no hacer nada o darse un choque eléctrico. Y el 100% de las personas respondieron que preferían no hacer nada, ¿sí? Entonces los metieron a este cuarto, les dijeron que tenían que disfrutar ese tiempo a solas y que tenían la posibilidad de presionar el botón, pero cuando lo hicieran les iba a dar un choque eléctrico. Entonces es bien curioso porque las personas estuvieron en esta habitación durante algunos minutos, examinaron a 42 personas y de esas 42 personas, 18 en promedio después de 15 minutos prefirieron presionar el botón y darse un choque eléctrico a seguir estando ahí sin hacer nada. Es decir, la definición que nos da el profesor Timothy es que las personas no soportan estar con ellas mismas y necesitan un estímulo externo para, pues, no aburrirse, ¿sí? Y esta misma cuestión de preferir el dolor a estar aburridos es lo que les explicaba sobre las redes sociales. Entonces está bien interesante cómo es que funciona nuestra mente y todos estos tips que les estoy tratando de dar para que ustedes desarrollen la habilidad de aburrirse, ¿sí? Nos han vendido mal la palabra aburrición. Nos lo han puesto, para mí es como una ilusión, ¿saben? El estoy aburrido, no quiero hacer nada. Y ya, está uno ahí tirado, acostado, sin hacer nada. Y yo creo que está mal, ¿sí? Para mí estar aburrido es esta ilusión porque siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que conectar, siempre hay algo que asimilar, que copiar y todo esto que nos lleva a la parte del proceso creativo. Entonces, mi recomendación es abúrranse, desconéctense, no limiten sus fuentes de información solamente a las redes sociales. Traten de buscar más allá, lean algunos papers, vean videos sobre divulgación científica. Todo esto nos ayuda a salirnos de nuestro paradigma y aprender algo nuevo y de paso aburrirnos y divertirnos. Entonces, como un ejemplo breve, quiero contarles sobre mi canal. Mi canal es completamente sobre esta cuestión de estar aburridos, ¿saben? Y tiene que ver con este mito de Sísifo que les comentaba, sobre que pues uno sigue cargando esta piedra hasta la cima del monte y esta vuelve a caer y hay que volver a subirlo. Y no les digo esto, o todos pensamos que este mito de Sísifo es como una maldición y simplemente no lo es. Es
tenemos que abrazar esta idea de que siempre vamos a tener algo que hacer y eso nos libera, ¿saben? Entonces, la razón de ser de mi canal de YouTube, que se llama Nada que hacer, en realidad es que siempre hay algo que hacer, ¿sí? ¿Y de dónde viene esta palabra? Usualmente nos dicen, cuando estamos en casa, tal vez han escuchado que les dicen, bueno, que no, tú no tienes nada que hacer. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos haciendo algo que nos gusta, estamos pintando, dibujando, escuchando música, qué sé yo, ¿no? Y escuchamos esta frase de que no tienes nada que hacer, pero en realidad estamos haciendo pues lo que nos gusta, ¿sí? Y muchas veces esto que nos gusta no es aburrido y está despertando nuestra creatividad, pero como pensamos o es un tabú hacer lo que nos gusta, fíjense cómo suena eso, pues simplemente lo dejamos de hacer y pensamos que debemos pues de seguir lo que nos dice la sociedad, tenemos que encontrar un trabajo, tenemos que llegar cansados y aburridos, ¿no? Entonces yo pensaba en todo esto y, y yo dije, bueno, cuando yo estoy aburrido, hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Hago experimentos, armo cosas. Y eso es algo que tal vez aprendí desde muy joven con mi padre, que él sabía hacer muchas cosas. Y para mí, pues estar aburrido en casa no era una opción. Siempre teníamos que pintar la pared, teníamos que cortar el pasto, teníamos que hacer algo que con el tiempo nos dejaba algo bueno. Con este proceso creativo que les decía de, pues voy a aprender a cuidar el jardín, voy a aprender a utilizar herramientas, ¿sí? Estoy copiando esta información para después transformarla y hacerlo a mi modo, que tal vez es más eficiente que el que me enseñaron, y al final combino técnicas de todo lo que aprendí, ¿no? Entonces, toda esta fue la base que me inspiró para crear el canal. Entonces, yo empecé el canal en el 2014, también como un medio para dar cursos en línea. Quería multiplicarme a mí vendiendo cursos en línea, solamente grabar un video, pero venderlo a muchísimas personas. Lo hice, no me gustó, y entonces lo que pasó ahí fue que dije, voy a ponerme a hacer lo que me gusta, que es experimentos y armar cosas. Me empecé a grabar, lo empecé a subir y vi que a las personas les empezó a gustar. Y entre todo esto, siempre, en esos tiempos tal vez no había tanta conexión a internet. Te digo, estoy hablando del 2013, 14, o yo no lo consumía tanto, dígase las redes sociales. Entonces yo siempre estaba pensando qué podía hacer. Ajá. Qué experimento iba a hacer, qué cosa iba a grabar. Y es bien interesante porque durante mucho tiempo no tuve problemas para crear contenido, porque no, pues estaba yo metido tanto en las redes sociales. Pero ahorita, haciendo la analogía con ustedes, puedo ver cómo mientras más internet consumo en estas redes sociales, mi pensamiento o mi creatividad se limita, ¿saben? Últimamente me he sentido limitado por las redes sociales. Entonces lo que estoy buscando son nuevas experiencias, nuevas personas con diferentes conocimientos, tratar de salirme de estas redes sociales. No me refiero a que no las consumo por completo, pero sin embargo busco información que está alrededor y por eso es que creamos este otro canal que se llama Regular, en donde hablamos de cosas interesantes, temas que la gente usualmente no habla. Ustedes saben que las personas cuando se encuentran en la escuela o en el trabajo hablan de fútbol, de religión o de política. No importa la edad, todos hacen eso. Entonces, Regular fue el outlet para empezar a pensar y hablar de otras cosas. Entonces tenemos ahí temas como qué pasaría si los que llegaron a la luna en el Apolo 11 no hubiesen podido regresar, qué protocolos había, qué discursos había, o sea, eso está bien padre. O, por ejemplo, quién fue el que inventó las gafas de sol y resulta que fueron los esquimales, que aparte está mal decirles esquimales. Entonces tenemos toda esta clase de temas bien interesantes que nos ayudan a salirnos un poco del contexto en el que vivimos siempre, ¿sí? Entonces, esto me ha ayudado para poder crear más contenido creativo en Nada que Hacer, ¿sí? Es muy interesante cómo el simplemente abrirnos a otras fuentes de información nos permite conectar ideas, lo que les mostraba en la presentación sobre que los seres humanos somos creadores, conectores de ideas, no somos creadores. Y a muchos no les gusta escuchar esto, ¿saben? Muchos piensan
que los seres humanos inventamos cosas, creamos cosas de la nada. Y esto no es así. Nosotros simplemente deducimos y conectamos para crear algo nuevo. No puede surgir de la nada una idea. Sí, a lo largo de nuestra vida tuvimos muchas experiencias que nos ayudaron a conectar todas estas para crear una nueva. Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene sentido. Si no nos aburrimos, simplemente no aprendemos algo nuevo. Y el estar conectados siempre a las redes sociales no nos da el tiempo para aburrirnos. Y esto va a ser un problema grande y crónico, y ya lo está haciendo en el mundo, porque las nuevas generaciones pues van a tener este problema de que tienen muy limitada la creatividad, y más con todas estas cuestiones de la pandemia. Ustedes imagínense que hay niños muy jóvenes, de primaria, de secundaria, que están ya trabajando al 100% en la escuela, en línea. Entonces, estas personas van a ser las más conectadas de la historia, provocado por la pandemia que estamos viviendo. Y eso va a significar que estamos produciendo a toda una generación de gente conectada y que va a ser capaz de trabajar en línea sin ningún problema. Digo que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque ya estamos ahora sí 100% conectados y enfocados solamente en lo que nos entregan las redes sociales y el contenido que otros nos están dando. Dígase la escuela, los cursos, etcétera. Entonces, traten de explorar más allá afuera en el internet. No solamente consuman las redes sociales. Creo que ese es el punto de esta charla. Que si nos limitamos las fuentes de información, pues simplemente no vamos a crear nada nuevo, ¿sí? Creemos que estamos creando algo nuevo al hacerlo nosotros mismos de nuestra forma, por, dígase en TikTok, pero se vuelve este juego que les comentaba al principio aburrido, de que es una tarea repetitiva y que no llega a ningún lado. Entonces, a la larga es muy, muy pesado. Entonces, aviéntense a crear contenido nuevo. Es bien, bien sencillo. Solamente consuman información de otros lugares. Se los digo como experiencia propia. Cuando empecé a hacer este otro canal más analítico, me ayudó en el lado creativo. Entonces, por aquí les voy a dejar mi tarjeta de contacto. Si tienen cualquier duda o sugerencia ahí con el canal, con todo gusto lo podemos resolver. Si necesitan inspiración, puedo ayudarles con algunos puntos ahí importantes. Así que quiero agradecerles mucho por estar aquí en la Feria Estatal de Humanidades, Ciencias e Ingeniería en su modalidad en línea. Y también, pues, muchas felicidades a los finalistas. Tomen estos consejos, abúrranse y pues muchas gracias.